Notables, con Caterina Lenef. Buenas noches, mi querido público. Bienvenidos a El Diario de Sinfanel, entrevistas notables. Esta noche tenemos con nosotros a una persona a la que casi nadie ha visto en toda su vida. Un hombre misterioso e implacable, el príncipe de Gornia y duque de Portsmouth, Ragnar Storm. Buenas noches, mi señor. Bienvenido. Buenas noches, mi señora. Gracias por la invitación. Que hayáis decidido participar es un gran honor, mi señor. No ha sido nada sencillo convenceros. Muy bien, si os place, comenzaremos ya con la ronda de preguntas. Tendremos 5 preguntas de El Diario de Sinfanel y unas cuantas escogidas entre nuestro público, quien, durante semanas, nos envió sus dudas para vos. Su Alteza, ¿es cierto que nacisteis en Gornia? Quiero decir, no sois originario de Portsmouth, ¿verdad? Cuando nací aún no existía Portsmouth. El castillo de Gornia fue mi hogar hasta los 16 años, cuando ya levantado el ducado, Su Majestad Aedrian Dragos nos envió allí para protegerlo. Así que vuestros padres fueron los primeros duques de un nuevo territorio Striga. Interesante. Sin embargo, os cedieron su lugar. ¿Por qué? Porque Dalia Tremel y Haken Storben nunca estuvieron interesados en proteger nada ni a nadie, y la diversión terminó para ellos cuando decidieron separarse. Os llamáis por sus nombres. ¡Qué curioso! ¿Por qué...? Bueno, mejor hagamos otra pregunta. Decidme, mi señor, ¿por qué os ocultáis en vuestro castillo? La gente, en general, comenta no haberos visto jamás, y los que sí lo han hecho dicen que prácticamente aparecéis y desaparecéis como si fueseis un fantasma. Ocultarse no es la palabra que yo emplearía para explicar mi ausencia en la vida pública. Mi trabajo es procurar que el ducado y sus habitantes permanezcan a salvo de las amenazas, y a ello me dedico día y noche. No hay tiempo para diversiones. Ahora comprendo por qué nunca os he visto acudir a ninguna fiesta del rey Aedrian Dragos, pero ¿no creéis que deberíais descansar de vez en cuando? Conocer gente. No soy amante de las fiestas, y mi presencia en ellas no significa ninguna diferencia positiva. ¿Por qué decís eso? ¿Es que acaso debería hacer una diferencia? Nadie acude o no debería acudir a una fiesta con el pensamiento de cómo afectará su presencia en el ambiente. Una fiesta está para disfrutarla, mi señor. Bueno, sí sabemos que tenéis un buen amigo, el general de Portsmouth y futuro conde de Canterbury, Ivar Graven. ¿Cómo surgió vuestra amistad? Se presentó para servir como mi escudero cuando tenía 16 años y se convirtió en caballero de Portsmouth a los 18. Desde entonces me ha servido bien. Más de 2000 años han pasado, pero sigue siendo tan leal como el primer día. Su entusiasmo a veces rebasa los límites, pero gracias a él, los rebeldes más difíciles de convencer para que se rindieran y se unieran a nosotros, lo han hecho. Hubiera sido un error no nombrarlo general de nuestros ejércitos. Sin duda, juntos hacéis un gran equipo para mantener el orden en vuestras tierras, aunque sé de lo que habláis con lo del entusiasmo de Ivar porque... Nada, disculpadme. Vamos a otros temas, si os place. Vamos ahora con la ronda de preguntas de nuestro público. La primera nos la plantea Edu Ua. ¿Seguiríais sin dudar a Aedrian en algo que está equivocado y sería malo para el reino? ¿O, por el contrario, le haríais ver que sería un error hacer eso? Aedrian Dragos jamás ha errado en sus actos, pero yo siempre lo he seguido y siempre lo seguiré, haga lo que haga.
La siguiente pregunta es de Lais Chris G. A mí me gustaría saber si alguna vez habéis cometido algún error o habéis tenido alguna duda sobre la forma de actuar que os ha valido el sobrenombre de El Implacable. Todos cometemos errores, pero terminar con la delincuencia en mi ducado no ha sido uno de ellos. Acabar con el problema, de raíz, fue la mejor decisión que he tomado en mi existencia. Ahora, una pregunta de Mary Fetch. ¿Por qué os separan 4 generaciones de Aedrian Dragos? Los Strigas somos inmortales. Nuestra vida no transcurre rápidamente como la de los mortales. No hay prisa por traer descendencia. De hecho, muy pocas de nuestras mujeres pueden tener hijos. Por eso entre una generación y otra puede haber miles de años. La siguiente la formulan Lua Shena Art y Lectubea, ya que sus preguntas están relacionadas. ¿Os han robado el corazón alguna vez, señor Wagner? ¿Alguna vez abriréis vuestro corazón al amor? No y no. ¿Me dejáis patidifusa, mi señor? ¿Nunca habéis estado con una mujer? No es de vuestra incumbencia. ¿Quién fue la afortunada? No os importa de quién se trate. Con eso habéis respondido a la pregunta. Muchas gracias, mi señor. Creo que eso ha sido ir demasiado lejos. Caterina, ¿es que no sabes cuánto dejarlo? Bueno, mejor será que cambie de tema antes de que decida que yo también soy prescindible en este mundo. ¿Y por qué estoy hablando en bajo si estoy pensando? Un giralibros desea preguntaros, señor Wagner, ¿a veces os ha tocado hacer de niñera de Aedrian? Porque todos conocemos su carácter. ¿Cuál es el peor lío en el que os ha metido? No conozco vuestras fuentes, mi señora, pero el carácter de Aedrian Dragos es todo menos temerario. Nunca he tenido que hacerle de niñera, como decís. Pero sí he luchado junto a él en sus batallas, y lo haré hasta el día en que los espíritus reclamen mi alma, si es que lo hacen alguna vez. Sin duda habéis dejado claro que sois fiel a vuestro rey, firme y generoso. Pues sé que participar en esta entrevista no es algo que os resulte cómodo, así que solo puedo daros las gracias, mi señor. Ha sido todo un honor teneros con nosotros y deseamos que algún día abráis vuestro corazón al amor. No es tan malo como podáis pensar. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias a nuestra querida audiencia por haber estado presente y a todos los que nos dejasteis vuestras preguntas. En la siguiente entrega de Entrevistas Notables nos dirigimos al exótico reino de Tsunagara, donde conoceremos la misteriosa y aparentemente hermosa vida de una geisha llamada Yutai o Aika. Nos vemos pronto.